Bueno, quiero compartir un libro que no está en la bibliografía, que lo estoy leyendo recién ahora, que lo encontré ahora y que me parece sumamente interesante ir compartiendo hallazgos. En este caso, para complementar, agregar algo más a la figura del vampiro. Les voy a mostrar de qué libro se trata y vamos a leer algunas partes. El libro se llama Antropologías del miedo, vampiros, sacamantecas, locos, enterrados vivos y otras pesadillas de la razón. Es edición de Gerardo Fernández Juárez, José Manuel Pedrosa. Bien, vamos a ir a lo que les quiero, pero para que recorran el libro, a lo que les quiero señalar. Bueno, habla de los 1001 registros del humano miedo. Esto voy a leerlo un poquitito. Dice: el miedo es seguramente inseparable de la experiencia de lo desconocido y por tanto de la necesidad de conocer, del ansia de adquirir cultura. Ligado a lo no conocido que habita dentro de nosotros o a lo no conocido que acecha afuera, tras los rostros y las sombras que vemos, que entrevemos o que intentamos escrutar en derredor nuestro, nuestro miedo nos vincula sin duda al miedo que en determinadas circunstancias de peligro, de acoso, pueden llegar a sentir los animales, puesto que especie animal al fin y al cabo somos. Pero también adquiere entre los humanos dimensiones y matices mucho más amplios, intensos y dramáticos que los del simple miedo animal, porque los miedos humanos echan fuertes raíces en la memoria, se expanden y ramifican al ritmo exuberante de la voz que crea y transmite el rumor, se tiñen de los estrafalarios colores del arte, hasta se mezclan en ocasiones con el extraño caudal del amor. Bien, vamos a saltearnos toda esta parte. Se va a dedicar largas páginas a partir de ese mito de lo crudo y lo cocino planteado por Levi Strauss, a hablar de los hábitos alimenticios que tenemos, nuestro alimento y el alimento de los otros, se llama este capítulo. Van a ver a dónde vamos a llegar. Mezclas bajo sospecha y mezclas con garantía, salchichas cómicas, panes sagrados, la hostia por supuesto, mezclas horribles, hamburguesas con semen, menús con carne humana, foie gras francés, masa mezclada y desmezclada, es el paté de foie gras sería, ¿no? Continúa la obsesión por el alimento no mezclado, la matzá judía, la hostia cristiana. Seguimos. Alimento mezclado con sangre, excremento y vómito, las muertes de Atila y de Voltaire. Seguimos. Va interesando, ¿no? Seguimos hasta llegar a donde queremos. Maneras de mesa humanas, maneras de comer bestial. Seguimos. Canibalismo y vampirismo. Bien, creo que era acá. Y quería llegar a esta parte. Pues bien, dice: el vampirismo en relación con Carmila, estoy apuntando esta nota de color o no sé, literaria, bibliográfica, pero en realidad Carmila y todos los vampiros que conocemos en la vida real y en la literatura. Presten atención, dice: pues bien, el vampirismo en todas sus modalidades, incluida la que practican los sacamantecas, constituye un grave desorden no solo alimentario, sino también cultural, puesto que tanto el vampiro como el vampirizado pertenecen a la misma especie de los humanos y se relacionan en un acto que pone en el mismo plano al comido y al comensal, que no clasifica adecuadamente el estatus físico, social y cultural de quien aporta su sangre o su grasa corporal y de quien la bebe o la devora,
esa indistinción, esa ambigüedad, es ese tener al enemigo, al que te devora dentro de la propia especie, que es como decir dentro de la propia casa, es su rasgo más inquietante, porque siempre será muchísimo mejor que se intente devorar un ogro del tipo de Polifemo, enorme, monstruoso, vociferante, escandalosamente llamativo y reconocible, que no que te devore o te vampirice sin previo aviso algún vecino, cuando menos te lo esperes. O en este caso, tu amiga o tu enamorada, tu pareja, cuanto menos te lo esperes. Me perdí, ya lo voy a encontrar. ¿Por dónde estaba? El ogro y el monstruo no son humanos y no tienen a su favor el factor sorpresa. El vampiro o el sacamantecas sí son humanos y sí tienen ese factor a su favor. Al monstruo le delatan su vozarrón, sus torpes movimientos, su hedor o las llamaradas que arroja por sus fauces. Al vampiro, si acaso, una sombra fugaz, un suave aleteo en la noche, unos colmillos algo exagerados. Al sacamantecas ningún rasgo externo porque goza del mismo aspecto que nosotros. El ogro o el monstruo son un otro exhibicionista y fanfarrón, frente al que es fácil tomar precauciones. El vampiro o el sacamantecas son de los nuestros, son compañeros de especie y además tímidos, escurridizos, miméticos con el entorno, son nuestros dobles. Ahí está. Alguien preguntaba el otro día en la clase el tema del doble. Y vamos a una cita que dice así: el miedo, el horror al doble, es decir, al yo excesivamente parecido al otro, carente de secretos con respecto a los demás, no suficientemente diferenciado en términos lingüísticos y culturales del prójimo, es seguramente uno de los que más han perturbado al ser humano en todo tiempo y lugar. El loco con doble personalidad, el gemelo hermano de alguien idéntico a sí mismo, el homosexual que se empareja con otra persona de su mismo sexo, el incestuoso que se acerca a alguien de su misma carne, el fantasma que duplica al vivo en el mundo de los muertos, el adulto y el recuerdo del niño que fue cuando se encuentran frente a frente. Acá tenemos el caso de Paul Auster, como el Principito y el aviador de Saint-Exupéry, el enmascarado, villano superhéroe dotado de una segunda espuria personalidad, el constructor de autómatas. Ahí tenemos el caso de el cuento de Hoffman, El hombre de arena. El titiritero, el ventrílocuo o el autor literario, de los que emanan voces de criaturas a veces no suficientemente diferenciadas de las de sus genitores. Hasta los clones que últimamente inquietan a todos y plantean interrogantes desde el punto de vista de la medicina, del derecho, de la psicología, de la ética, son ejemplos de otros que la cultura de muchos pueblos y tradiciones han considerado insuficiente o inadecuadamente indiferenciados o separados de los que deberían ser sus otros naturales. Ello les ha marcado de forma especial, algunas veces las más de forma negativa, pero algunas también de forma positiva. Les ha hecho objeto muchas veces de tabú y sobre todo les ha convertido en protagonistas privilegiados de numerosos relatos que van desde el terrorífico cuento de fantasmas o de clones al chiste contra los homosexuales, pasando por muchas otras modalidades de literatura, incluida la novela. Es necesario insistir en que cada yo necesita tener muy claro quién es su otro para poder aliarse o enfrentarse a él. Y para construir así la sociedad y la cultura. Y cuando no hay ningún secreto en relación con ese otro, cuando ese otro se parece demasiado al yo, surge la duda, la ambigüedad, el conflicto cultural y muchas veces, y como reacción frente a esa inquietante situación, el relato, el cuento, la leyenda, el rumor, que propone las alternativas de sublimar, de prohibir, de escapar, de ironizar o simplemente de horrorizarse frente a ese fenómeno. José Manuel Pedrosa, La lógica del cuento, el silencio, la voz, el poder, el doble, la muerte. El cuento folclórico en la literatura y en la tradición oral. Esa sería la cita. El vampiro es un muerto, el sacamantecas está vivo. Bien, el vampiro es un doble de un humano que alguna vez existió. Drácula, por ejemplo, es un doble de Vlad Tepes.
Pero el sacamantecas no es en sentido estricto ningún doble. Está tan vivo como nosotros, vive como nosotros, pasea por donde nosotros, puede ser cualquiera de nosotros. Es por eso un enemigo al que es muy difícil reconocer, desenmascarar y desde luego neutralizar o vencer. Cierto que el vampiro tiene también una extraordinaria capacidad mimética. Aunque sea un muerto, puede exhibir un aspecto saludablemente humano. A veces incluso su apariencia, sobre todo en el caso de las vampiresas, bueno, acá hay un error, de las vampiras. Acuérdense que marcamos la diferencia entre vampiresa y vampira. Es hermosísima, exuberante, rozagante. Bien. Con los sacamantecas no nos vamos a meter porque no sé lo que son, ya lo averiguaré. Y bien, espero que como nota a pie de página les haya gustado. A ver, ahí me voy a despedir. Les haya servido, a mí me encantó este descubrimiento y ya se los voy a compartir. Bien, adiós.